Y le cuento también que este miércoles concluyen los foros de análisis sobre la división geográfica de la Ciudad de México. Estos son organizados por el Instituto Electoral Local con expertos de la UNAM, UACM, el Colegio de México, el INEGI y el INE. Aquí la información. Especialistas y académicos participan en el foro Elementos Técnicos para la definición de una nueva geografía política y electoral de la Ciudad de México. A través de 5 mesas de trabajo se conformarán criterios técnicos de cómo serán definidas geográficamente las demarcaciones territoriales de la capital del país. Se busca que esta información sea tomada en cuenta por la Asamblea Constituyente y se vea reflejada en beneficios para la población. Estamos hablando en la primera mesa, hablaban los expertos que hay un criterio que se ha seguido en Europa y en Estados Unidos de alrededor de entre 300 y 500,000 habitantes. ¿Para qué? Para que la administración pública pueda ser más eficiente, que haya una gobernanza. Los especialistas han expuesto temas sobre criterios de cartografía, equilibrio poblacional, compacidad, entre otros. Y en un segundo momento, para delimitar, tendremos que usar una serie de elementos conjugados, no nada más uno. Por ejemplo, accidentes geográficos, tenemos en el Distrito Federal barrancas, ríos, vías principales, avenidas grandes, pero también, y más importante, identidad sociocultural de los habitantes. Todo el material recopilado en el foro se entregará tanto al grupo redactor de la Constitución el día 26 de abril como a la Asamblea Constituyente una vez que esté conformada. Con imágenes de Sergio Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.